Bueno, si le parece, entonces podemos ir comenzando ya con esta nueva actividad. Buenas tardes a todos los que están acompañándonos. Gracias por participar, como les decíamos, de esta reunión especial que estamos realizando en esta oportunidad con el objetivo de compartir un análisis de la situación actual de Argentina en el mundo, haciendo hincapié principalmente en lo que es el caso Mercosur. Queremos agradecer principalmente desde ya la predisposición de nuestro disertante principal, el doctor Diego Guelar, ex embajador de China, Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, con una vasta trayectoria. Es un honor que nos pueda acompañar en este encuentro de hoy. Como les mencionamos siempre, aunque vemos que ya muchos lo han hecho, de mantener sus cámaras apagadas, lo mismo que los micrófonos para tener un buen nivel en la comunicación. Habilitado también, como siempre, el canal de chat, y el doctor, una vez que finalice su exposición, muy gentilmente está dispuesto para responder a las preguntas y generar también un espacio de diálogo. Así que ahora sí, para comenzar, vamos a pedirle por favor al presidente de la Bolsa, Manuel Tagle, que brinde su mensaje de apertura de la actividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Guelar. Muchas gracias a todos los que han participado, que están participando en este momento, que es nuestro grupo de empresarios de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Realmente es un evento singular, especial por la trayectoria, la personalidad, la experiencia del doctor Guelar. Creo que vamos a tener motivos de sobra para enriquecernos con sus comentarios y con sus experiencias, y ese es el objetivo un poco de esta reunión. Pero antes quería hacer alguna ligera reflexión, aunque estamos haciendo muchas videoconferencias. Después voy a hablar un poquito de los antecedentes del doctor Guelar, pero al final, pero quería hacer unas pequeñas reflexiones, aunque estamos haciendo muchas videoconferencias y por lo tanto estamos a veces repitiendo algunos conceptos y es un poco inevitable, pero de todos modos la lucha por la libertad, la lucha por el libre mercado y las banderas que defendemos nosotros, viene bien que como la gota de agua puede horadar la piedra, logremos con el tiempo que las ideas nuestras prevalezcan y se impongan, porque como decíamos recién con el doctor Guelar, creo que la batalla de las ideas es lo que va a permitir, si logramos triunfar y no dejamos que nos dobleguen, y lo hacemos realmente mancomunados los empresarios, que es una falencia que estamos teniendo en la Argentina, que los empresarios deberíamos tener ideas y conceptos más uniformes para saber realmente cuál es el destino de país que necesitamos, y si realmente lo logramos, vamos a lograr también doblegar los errores conceptuales que ha caracterizado a la Argentina desde hace tanto tiempo y que nos han postrado en definitiva a esta situación de subdesarrollo, de pobreza, de marginalidad como tenemos en este momento y que es inexplicable en función al nivel de recursos que tiene la Argentina. Pero bueno, creo que en este momento vale la pena hacer una pequeña, digamos, evocación al tema de la confianza. Porque se habla mucho de la confianza, pero a veces no sabemos bien cómo lograrla, la confianza. Y las ideas están para eso, para recuperar la confianza. Por ejemplo, en este momento estamos con un tema crucial que es el de la deuda externa. El hecho de tener una deuda externa, que tenemos una posibilidad histórica de renegociar o de negociar o de acordar en términos realmente muy positivos, sin necesidad de llegar a situaciones límites, y que nos permita recuperar la confianza y la seriedad como país, es uno de los elementos que me parece que sería una lástima desperdiciar. Yo tengo realmente optimismo que el presidente se dé cuenta en la situación en que está el país y el mundo, y que tome la decisión correcta y no nos aísle como país, porque sería realmente una lástima perder el crédito, perder la posibilidad de contar con esa herramienta tan vigorosa para desarrollar el país apenas salgamos de este proceso sanitario que nos tiene a todos muy preocupados. Después también está el famoso tema del Mercosur. El Mercosur también, esta medida que tomaron de salirse de las discusiones de las zonas de libre comercio para ampliarlas, y prácticamente romper o dificultar la continuidad de la Argentina en un mercado común como el Mercosur, realmente fue una decisión equivocada, pero
se cambió, se rebobinó, gracias inclusive a comunicados que nosotros hicimos uno, pero seguramente no será el nuestro, pero ha habido muchas voces que se levantaron a defender el mantenimiento del Mercosur y el gobierno recapacitó. Pero bueno, hay otros aspectos que también hacen a la confianza, como es el respeto a las instituciones, y en este momento vemos que el gobierno está influyendo, el Poder Ejecutivo inmiscuiéndose en la justicia, cosa que no es saludable, está tratando de torcer algunas decisiones, como también no está sesionando y funcionando el Congreso, que es otro de los poderes vitales de la República, y me parece que estas cosas son las que nosotros debemos tener claras y debemos defender como hemos defendido siempre. Al respecto, esta institución realmente ha luchado por el esclarecimiento doctrinario siempre y por la lucha cívica. Y realmente nosotros estamos convencidos que en ello no conocemos la declinación. Vamos a seguir realmente insistiendo y luchando porque las convicciones son más importantes que los intereses en las empresas y los intereses transitorios que a veces tenemos los habitantes de un país. Así que esta es un poco una reflexión que tenemos que todos seguir encolumnados con firmeza, porque el sector empresario es el que en definitiva va a tratar de torcer el brazo a veces a algunos desaciertos del gobierno o de los partidos políticos que a veces tenemos la oportunidad de que nos gobiernen. Con respecto a la visita del doctor Guelar, todos sabemos que acaba de ser embajador en China, que ha estado inclusive visitando la ciudad de Wuhan, donde se inició este coronavirus. Así que tiene algunos comentarios que, si bien los ha hecho ya en televisión, pero siempre son enriquecedores escucharlos, y después vamos a escuchar sus experiencias internacionales. Fue embajador en Estados Unidos también, fue embajador en la Unión Europea. Bueno, ha tenido una actuación permanente en la política y en cargos importantes en las relaciones internacionales, y creo que el país realmente, si se integra al mundo y lo hace como corresponde, como el doctor seguramente nos señalará, vamos a tener un futuro mucho mejor. El doctor vino, y quiero reconocer a José David, mi amigo, compañero de colegio, que fue quien nos contactó con el doctor Guelar, por la amistad que mantienen juntos, y así que le agradezco también a Raúl Armida, que también intercedió, Maximiliano Mauvecín. Bueno, todos lograron que hoy tengamos la presencia del doctor Guelar acá con nosotros. Y después de mis pequeñas palabras, vamos a pedirle a Raúl Armida, ¿no, Josefina?, que nos diga unas pequeñas y rápidas palabras, porque él tuvo una actuación muy importante en el corredor bioceánico que se formó y que está latente, pero que tiene un valor fundamental para la integración regional, que es algo que nosotros debemos realmente apuntalar. Raúl, te agradecemos, trata de concentrarlo, así pasamos a escucharlo al doctor Guelar. Y les quiero decir también que hoy no va a estar Lucas Navarro, nuestro director del Instituto de Investigaciones Económicas, porque bueno, ya hemos tenido varios análisis de coyuntura en las últimas reuniones, y va a estar en la próxima reunión con Sukovicki, que va a ser el próximo viernes. Josefina, ayúdame si me he olvidado de algo, pero creo que ese era más o menos lo que tenía que Sí, más o Manu, menos si comentar. quiere destacar que agradecemos también la presencia de representantes Sí. de instituciones. Sí, me gustaría que vos les agradezcas, porque así los nombrás con nombre, y a las cámaras que me representan. Tenemos representantes de Brasil y de Chile que están participando en esta videoconferencia del sector empresario, así que... Exactamente, agradecemos, como decía usted, Manuel, la presencia hay representantes de diversas cámaras de acá de Córdoba y del país, pero sobre todo destacar que la convocatoria ha trascendido un poco las fronteras nacionales y ha llegado a países vecinos, como es el caso de la representación que tenemos a través de Gerardo García Pintos, presidente de la Confederación de Cámaras Empresarias de Uruguay, Thaisa Luneri Rodríguez, que es encargada de Relaciones Internacionales de Río Grande do Sul, de Brasil, Felipe Gallardo, representante de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Coquimbo, y Alberto Gallardo, legislador del Consejo Regional de Coquimbo. Así que les agradecemos muy especialmente su participación, y ahora sí le damos la palabra al licenciado Armida, que puede hacer también una referencia a estas participaciones.
Muchas gracias, Josefina. Es un gusto para nosotros recibir al doctor Diego Guelar, de la región centro, porque nació en Entre Ríos y además estuvo en su cargo de embajador en China negociando acuerdos entre la región central de China, de las provincias de Sichuan, Chongqing y Hubei donde está la ciudad de Wuhan. Y fue muy positivo. Esta región tiene 250 millones de habitantes. Nosotros en el corredor bioceánico central, que va desde Río Grande do Sur hasta la región central de Chile, apenas somos 40 millones, pero tenemos un gran potencial en materia de complementación. Así que lo vamos a escuchar al doctor Guelar porque creo que las oportunidades para esa región son realmente muy buenas. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Y ahora sí, doctor, le dejamos la palabra a usted para que pueda realizar su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación, por esta ocasión. No puedo menos que solidarizarme con Manuel en términos de las palabras de introducción a esta charla, que hacen que lo mío acompañe a estas palabras que son sabias y que marcan que hay en Córdoba un núcleo rector muy importante para seguir dando esta larga batalla por la libertad que no termina nunca. Así que desde ya todo mi apoyo, mi solidaridad y mi respeto. Con Raúl hemos charlado estos temas de la integración que hay que continuar entre las dos regiones centro, así que también podemos hablar después de esto. Pero yo quería hacer 3 bloques cortos, muy compactos, temáticos. El primero, la situación global. Segundo, Mercosur. Tercero, la Argentina. En la situación global hoy siempre la pregunta es cómo viene el mundo post-COVID, ¿no? Y uno escucha las cosas más curiosas, esto va a ser buenos, generosos, una cantidad de cosas que yo creo que vamos a ser bastante parecidos. Y para eso hay que ver qué pasaba en diciembre, que poquito tiempo atrás, ¿no? Pareciera ser que hoy es muy lejos, qué pasaba en diciembre del 2019. La situación ahí era contundentemente clara. Había ya muy avanzado en los últimos 2 años una llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China, tema absolutamente central de esta época, de estos tiempos. En ese conflicto que llamamos guerra, realmente es una negociación. Estados Unidos y China es la mayor asociación entre 2 naciones en la historia de la humanidad. Esto es muy importante entenderlo porque marca mucho los temas de posibilidad de fractura. Es decir, ¿vamos hacia una guerra? No, estamos en el medio de una negociación. Estábamos en diciembre en el medio de una negociación dura, con gran interdependencia. 2 datos, después lo podemos profundizar. 40% de las reservas del Banco Central chino, que son más de 3 trillones de dólares, son bonos del Tesoro norteamericanos. Esto es un dato importantísimo. Y de las 500 empresas Forbes más grandes del mundo, 350 aproximadamente son norteamericanas, y salvo alguna anécdota, están todas instaladas trabajando en China, para el mercado internacional y para los Estados Unidos. Entonces esto marca una imbricación entre las 2 economías enorme, pero también una enorme competencia. Entonces vivimos en el 1 de diciembre del 2018, fin de la reunión del G20, la primer tregua del G2, lo que yo llamo, ahí nace el G2 con una tregua. G2, Estados Unidos, China, en la cúspide de la pirámide del poder, y pactan 90 días de tregua. No se iniciaba entonces una serie de sanciones norteamericanas que iban a entrar en vigencia el 1 de enero del 2019, primera tregua. Segunda tregua fue en Osaka, junio, presidencia japonesa del G20, y el tercer capítulo quedó inconcluso, que fue el 15 de enero, lo que fue el acuerdo de la primera fase del acuerdo comercial, que se firmó el 15. Bueno, ahora no sabemos qué pasa con eso, porque se interrumpió todo. Entonces, el primer capítulo, esa negociación con tensiones, y ahí estábamos.
Segundo dato muy importante en el escenario global era una gran disputa que tiene algunos elementos de las décadas del 20 o del 30 del siglo XX, que es un resurgir en un mundo muy global de una tendencia muy fuerte populista nacionalista, muy instalada en todo el mundo. Desde India, con un gobierno nacionalista, en Europa, en el centro de la Unión Europea, Polonia, Hungría, fuerzas de derecha nacionalistas resurgiendo en Alemania, en Francia, Brexit, en Inglaterra, Trump en Estados Unidos, López Obrador en México, Bolsonaro en Brasil. Es decir, había componentes de situaciones que uno parecía que ya el mundo global de alguna forma iba a absorber, no solamente no estaban absorbidas, sino que había un resurgir muy grande en lugares muy importantes del mundo y en todos los continentes. Yo creo que esto es lo que marcaba el mundo hasta que llegó el COVID. Entonces yo digo, al final de cuentas, mes más o mes menos, tomemos el mes de septiembre. Es arbitrario, quizás es antes, pero no creo que sea después de septiembre que veamos la normalización de los viajes, de los vuelos, del comercio, de líneas de financiamiento, o sea, cierto nivel de normalización. Habremos enterrado a nuestros muertos, espero que sean la menor cantidad posible, pero vamos hacia esa normalización. ¿Qué veo yo? Yo veo que volvemos a diciembre, pero con más fuerza. ¿Qué significa con más fuerza? Aquellos que sostenían en diciembre los nacionalismos populistas, aislacionistas, iban a decir, ven, con más motivo. Para evitar que esto ocurra, entonces tenemos que mantener cerrada la frontera, cuidado con la inmigración, van a volver con el mismo argumento agregado esta cuestión que el miedo ha hecho aparecer, que no es los nacionalismos, sino el miedo, cerremos la frontera, cuidémonos, etc. Del otro lado va a aparecer exactamente lo mismo. Aquellos, yo me identifico en términos globales con la otra corriente, no con esta que acabo de describir, que vamos a decir, no, al contrario, esto nos enseña que necesitamos más cooperación, que había una Organización Mundial de la Salud débil. Ya le quitó el financiamiento Trump, que milita activamente en la primera corriente. Entonces, los que creemos que no es así, que hay que fortalecer los mecanismos multilaterales y globales, vamos a decir, no, necesitamos una Organización Mundial de la Salud más fuerte, que tenga más ejecutividad, que pueda intervenir con más decisión para preservarnos a todos. Necesitamos mejorar los mecanismos de cooperación internacional. Lo único que falta es que ahora, por este maldito bicho, nos encerremos en las fronteras y vayamos un siglo para atrás. Entonces yo creo que esto va a ser, de alguna forma, la continuidad de lo que pasó en diciembre. Y esto va a marcar el escenario. En este marcar el escenario, China perdió el primer cuatrimestre, Europa y América pierden el segundo cuatrimestre, que es donde tenemos todo el impacto de desocupación, de la afectación del aparato productivo, etcétera, que va a ser ya el cuatrimestre donde China se va a poner, ya está prácticamente normalizada, se va a terminar de normalizar en este mes, va a estar a pleno. Bienvenido sea, porque eso va a ayudar. China tiene un rol de locomotora de comercio internacional, o sea que va a ayudar muchísimo a la recuperación europea y americana por ser el mercado hoy líder en el mundo en términos de generar el mayor volumen de importación. O sea que bienvenido sea eso en un marco de mucho anti-China. Ya había anti-China en diciembre. Este es el tercer componente que me olvidé. Va a haber mucho anti-China, pero la realidad va a superar esos sentimientos porque desde Argentina a los Estados Unidos, Europa, India, van a necesitar como instrumento de recuperación económica el mercado chino. Pero este componente de mayor nivel de anti-China, yo he escuchado, por ejemplo, en estas campañas que se hacen, que están todo viralizados, que estamos todos prendidos a la computadora, al teléfono, a la televisión. Alguien que me preguntó si yo tenía un aparato de telefonía, no digo la marca, chino, que me cuide porque por la antena viene el virus, directo de la antena
al aparato. Bueno, de esto vamos a escuchar muchas tonterías. Lo escuchamos al presidente de Estados Unidos decir que el virus era de laboratorio. Ya les aclaro que la Agencia Nacional de Inteligencia, que es el organismo superior de seguridad americana, porque tiene bajo su control, se creó después de las Torres Gemelas, tiene al FBI como mecanismo interno y a la CIA como externo. Ha hecho un informe específico donde dice este virus es un virus de mutación natural y no de laboratorio. Escenario internacional. Escenario regional. El Mercosur viene muy golpeado. Ya venía también en diciembre con mucha falencia. Yo soy un militante del Mercosur, agradezco la presencia en este evento de representantes regionales. Yo creo que somos una nación de naciones en formación. Estoy muy orgulloso de que eso lo plasmamos en la Constitución, el único país de la región que lo ha plasmado en la Constitución de 1994 por unanimidad, planteando, ya estamos preparados para constituir la Federación de Naciones de América del Sur. No necesitamos cambiar la Constitución. Estamos hechos, estamos preparados para eso. Las normas que incorporan nuestro Congreso, que hacen referencia a la integración, son de nivel constitucional, requieren mayorías especiales si se quisieran derogar. Yo creo que hemos avanzado en lo institucional mucho más de lo que muchos saben y perciben sobre lo sustancial que es a la propuesta de Argentina hacia el mundo. Nosotros estamos proponiendo a nuestros vecinos y al mundo que somos una región de una nación mayor que nosotros mismos. Yo me siento muy orgulloso de que lo hayamos plasmado en la Constitución. Creo que no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en ese sentido, pero hay algo que sí hicimos y que los más jóvenes no lo tienen presente. Argentina, 40 años atrás, y Chile y Brasil, teníamos un estado potencial de guerra entre nuestros países. Después de una larga historia de enfrentamientos. Solo lo que hemos ahorrado en sangre en una guerra que podríamos eventualmente haber tenido ya justifica lo hecho, y me parece que eso tenemos que levantarnos y aplaudir de pie a el presidente Alfonsín y el presidente Sarney, que en el 85, previo a la institucionalización en el Tratado de Asunción de 1991, lanzaran la Agencia Común, la ABAC, para monitorear recíprocamente los programas nucleares argentinos y brasileños. Esto es un hecho, un avance extraordinario. Ojalá lo hubieran tenido. Yo trabajé en eso cuando fui embajador en Estados Unidos, tratar de transmitir esa experiencia a Pakistán, India, que es el mismo caso, dos países que tienen un problema muy grave en frontera, mucho más grave que el argentino-brasilero, y con miles y miles de muertos por año, y generaron dos programas nucleares de alto nivel y están en condiciones de desatar un holocausto mundial en función de ese enfrentamiento. Argentina y Brasil hemos dado un ejemplo extraordinario de cómo hemos puesto quizás el punto más difícil, lo pusimos al inicio. Por eso tendríamos que haber avanzado mucho más. Hicimos eso y no hicimos una agencia común de sanidad animal y vegetal, por ejemplo. Somos los mayores productores de alimentos del mundo como región. Y la agencia sanitaria Mercosur, incluyendo a Chile, por supuesto, sería un primus inter pares en relación a la agencia sanitaria china, la americana y la europea. Pusimos bajo control los programas nucleares y no hemos hecho una agencia. Hacémonos, se dice en inglés. Una vergüenza que esto no lo hayamos hecho. No consolidamos el arancel externo común, no consolidamos la unificación de nuestras aduanas. Hicimos mucho menos de lo que teníamos que hacer. Pero ahí está, y yo creo que hay que conservar, valorar lo que hicimos y seguir para adelante. O sea, todo lo que critiquemos al Mercosur, a mi juicio, tiene que ser resuelto con más Mercosur, no con el desmontaje de lo que hicimos. Por eso reitero el agradecimiento a los representantes de los países hermanos que tenemos este destino común, y por más trabajo que nos cueste, hay que llevarlo siempre para adelante, y cuanto más hagamos, mejor. Tercer nivel, el nivel local. Ahora sí, llegamos al punto complicado. Hablando en carácter diplomático, estamos bien jodidos. Esto es
dolorosamente así. Hoy tenemos una cuarentena de estar encerrados en casa, un nivel, por suerte, hoy se oficializó que dimos marcha atrás de esta locura inconstitucional y absurda que era retirarnos de las negociaciones de libre comercio. Me alegro enormemente, yo también contribuí, como lo hicieron ustedes y muchos otros argentinos, a que se reflexionara en el gobierno y dieran marcha atrás de un disparate que yo estaba preparando con amigos constitucionalistas para plantear la inconstitucionalidad de esa decisión. El señor Neme no podía ir y retirarla a la Argentina. Es inconstitucional, no tenía esa facultad. Tiene una facultad Argentina que es participando, plantear los requerimientos nacionales, porque no puede haber acuerdo de libre comercio que no lleve las 4 firmas. Nunca, no hay votos, no son 3-1. El Mercosur es un acuerdo, lo que se llama intergubernamental, no es un acuerdo supranacional. Entonces no es que se pueden votar y los otros 3 socios pueden imponer a la Argentina un acuerdo si nosotros no lo votamos. Entonces, creo que esto es muy importante. Ahora, si cerramos los 3 círculos, la cuarentena nacional, el conflicto y encerrarnos porque al margen que no hayamos dado, que hayamos dado vuelta a esto, las relaciones hoy con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Brasil y con Uruguay están muy mal, con este argumento de las identidades ideológicas. Y realmente el Mercosur está por encima de eso. Lo hemos hecho muchas administraciones atrás, han pasado administraciones de signos ideológicos variopintos en los distintos países, y no puede ser el argumento ni las afinidades personales ni las ideológicas entre partidos o presidentes que afecten este proyecto que estratégicamente es de una importancia superior. Y a eso, casa, región y default en el orden internacional. Coincido con Manuel, tenemos una gran oportunidad de hacer una gran negociación, pero esa gran negociación requiere una gran madurez, a mi juicio requiere un gobierno de unidad nacional. Que nosotros les mostremos a los acreedores que estamos default, pero no queremos estar en el 9º default y no queremos más default. O sea, no hay 9º y no va a haber 10º, y vamos a honrar qué le estamos diciendo sintéticamente. Señores, ustedes tienen un papel que vale 100, vale 15, porque ha sido devaluado por el estado de default. Yo le ofrezco un papel, a Argentina, nosotros, un papel que dice 40. La verdad, más del doble de lo que vale el papel que dice 100. Usted me devuelve ese papel de 100, pero lo voy a honrar. Pero nada de lo que está pasando indica que lo vayamos a hacer. No hay suficientes reaseguros en el planteo global de una Argentina creíble, decidida a abrir sus fronteras a negociaciones muy importantes, a producir más, a realmente honrar ese papel de 40. Entonces, yo inclusive diría que si quisiéramos hacer eso bien, y para que nos crean, y para que sea posible en el default, deberíamos, primero, gobierno de unidad nacional. Segundo, decirle a estos acreedores, señor, yo no le pido el papel de 100, guárdeselo. Vamos a poner en una ley que si Argentina no honra este papel de 40, no de 100, usted tira el de 40 y se va a litigar a Nueva York con el de 100. Si honramos el de 40, lo rompemos el de 100. Pero si usted consérvelo, conserve su título. No lo estamos engañando para que usted me entregue el papel que dice 100, le entrego el de 40 y después vienen 4 años de otro gobierno y dice, ¿qué tengo que ver yo con estos que gobernaban? Así que otro default y el que le entregamos el papel de 40 le ofrecemos que diga 20. Eso es la Argentina. Tenemos que entender que el acreedor, que no es un buitre, no, nosotros pedimos, nadie nos obligó a tomar la plata. Entonces, efectivamente, si tiene la comprensión para ajustar su interés al interés posible de lo que Argentina pueda pagar, nosotros también le tenemos que dar la seguridad de decir, señores, no lo estamos engañando. Ese papel, guárdelo. Y si no honramos nuestra palabra, nosotros y varios gobiernos, que es una negociación muy larga, usted lo tiene guardado y cuando vaya a pleitear va con el papel de 100. Esto para dar un ejemplo de lo que se llama, lo que Manuel bien dijo, que es la credibilidad. La credibilidad es un intangible, más tangible que un ladrillo. Es fundamental. Entonces yo creo que este componente hay que construirlo.
desde el modelo argentino porque estamos muy mal. Tenemos las 7 plagas que creo que son como 8 de Egipto, porque tenemos el COVID con su impacto colateral que es mayor, y cuando contemos los muertos del COVID y los muertos, dañados, heridos, quebrados del efecto de la parálisis económica, vamos a ver que lo colateral es tanto o más importante que el propio virus. Entonces necesitamos efectivamente toda la energía de esta nación alineada para poder enfrentar el COVID, enfrentar el default, enfrentar una recesión brutal, la inflación, la pobreza. Hoy ya estamos en 50%. Y ya hay perspectivas hechas que para fin de año vamos a estar arriba del 60%. El 50% de los hogares ha ido a buscar los de 10.000 pesos de asistencia mensual para sobrevivir. Nadie lo hace voluntariamente. Yo no creo que haya uno solo, si hay, 5 sobre 8 millones. ¿Sí? Pero que hoy la mitad de los hogares argentinos para comer tenga que depender de los 10.000 pesos de subsidio, marca lo catastrófica de la situación que estamos viviendo. Yo creo que en esto tenemos que, es mejor, tenemos que entender profundamente la vergüenza de lo que hemos hecho en décadas en la Argentina y tratar de revertirlo. La ventaja que tenemos los militares, fallamos los civiles, fallaron los radicales, fallaron los peronistas, fallaron los liberales. Hay un dato muy claro. Nadie, primero, es decir, todos, por edad, porque lo hemos vivido, o por juventud, y la juventud en la historia, no es que la historia empieza porque alguien tenga 30 años y lo que pasó no lo vivió. En concreto, yo nací en el año del centenario del Libertador General San Martín, 1950. Estos últimos 70 años son la historia contemporánea. Alguien que tenga 30 no me puede decir, no, esto es de Guelar, o de Manuel. No. Esto es de todos. Es sin beneficio de inventario una nación. Y los que son más jóvenes reciben, para lo bueno y para lo malo, el legado, como mínimo, de la historia contemporánea. Y la historia contemporánea argentina, hoy de la Argentina, son los últimos 70 años. Entonces tenemos que asumir eso. Primero, que nos ha ido mal, que hemos cometido graves errores, que no le podemos echar la culpa al otro sin incluir la nuestra. A mí me parece muy bien. Yo fui parte de la administración de Cambiemos. Creo que hemos cometido muchos errores. Ahora, yo no acepto, por supuesto, que pueda decirse que todos los errores y defectos de la Argentina se produjeron en los últimos 4 años. Acepto el porcentual. El porcentual de los 4 años, in totum. No quiero rebaja, pero es el porcentual, no es todo. Y los otros tienen que rendir cuentas. El actual presidente fue jefe de gabinete de la administración de Néstor Kirchner, que también cometió errores y vamos para atrás y no hay nadie que zafe. Entonces, creo que tenemos la gran oportunidad de terminar en serio con la grieta, alinear los planetas en un programa de unidad nacional muy firme, cada uno mantener su visión. Yo no digo que esto uno tenga que suprimir la visión, pero tenemos que entender que dueños de la verdad no hay ninguno. Y el que quiera llamarse dueño de la verdad en la Argentina se equivoca porque los datos demuestran que es una equivocación. Yo me gustaría parar en esta presentación y que abramos al diálogo, que es más rico siempre que el monólogo. Así que muchísimas gracias por la atención y discúlpenme en lo que me haya excedido y mucho más si he ofendido a alguien. Por favor, doctor, muchísimas gracias por su presentación muy clara. Le agradecemos nuevamente que pueda acompañarnos. Habilitamos, como ya mencionamos por el chat, el canal de preguntas y le voy a comentar, doctor, si le parece la primera. Dice, ¿cuáles son las oportunidades que brinda la posible alianza comercial entre la región central de China y la región centro-argentina? ¿En qué medida colabora su posición estratégica en el corredor bioceánico? Sí, primer dato, hemos constituido en los últimos 15 años, no los últimos 4, una asociación muy importante con China, que tiene un periodo diplomático formal desde 1972 hasta el 2004, con muy poca acción, y un gran dinamismo desde el 2004 para adelante. Esto incluye la presidencia del presidente Kirchner, las 2 presidentas de
de Cristina Kirchner y la presidencia del presidente Macri. Es decir, ha habido una gran continuidad en la profundización de esta relación que tiene motivos objetivos para existir, que es la complementariedad. Hoy yo he sido 2 veces embajador en Estados Unidos, he sido embajador en la Unión Europea, negocié el primer capítulo del acuerdo que firmamos el año pasado, eso fue el 15 de diciembre de 1995, participé de los acuerdos en Brasil, participé y negocié que seamos principales aliados estrategios de los Estados Unidos, así que he tenido una muy intensa participación en la política exterior argentina. En estos últimos 4 años, insisto, en continuidad con lo que se había hecho antes, consolidamos una relación estratégica y complementaria. Hoy no tenemos casi perspectiva, por más esfuerzo que hagamos, de alterar mucho la relación en términos de intercambios, inclusive de inversiones, tanto con Estados Unidos como con Europa, que es nuestra zona de pertenencia, eso no hay ninguna duda. Pero se ha corrido el eje del comercio internacional al área del Asia-Pacífico, sin lugar a dudas. Y esto no es solo China. Hoy la Argentina, que tuvo problemas históricos de acceso a mercados, no los tiene más. Hoy, no solamente China, sino Japón, Indonesia, India son mercados que pueden absorber 5 veces más de lo que estamos produciendo. Y ya lo tenemos vendido. Es decir, el día que nos dejemos de discutir pavadas entre nosotros y podamos poner toda la energía en multiplicar nuestra producción, en el área pacífica, no solamente en China, tenemos el mercado para hacerlo. Doy un solo ejemplo, carne. 4 años atrás había 8 frigoríficos, no más, que trabajaban con China, éramos el 9º proveedor. En 4 años pasamos a tener 95 frigoríficos trabajando para China y es el 77% de todo lo que exportamos al mundo. Este mismo proceso lo podemos hacer hoy, inclusive en mayores números, con el nuevo protocolo de julio del año pasado de cerdo, por ejemplo. Donde tenemos un campo enorme, pero no tenemos cerdo. Nosotros el 20% de lo que consumimos viene de Brasil. Hay que desarrollar enormemente la producción porcina y tiene en China una complementariedad y una necesidad en China muy grande de complementación internacional. Ni hablar de todos los otros protocolos, arándanos, cerezas, miel, uvas de mesa, arvejas. Uno dice, bueno, pero esas cosas, hay gente que escucha eso y dice, pero mire qué tontería que dice el embajador. ¿Qué es eso? Unas bolsas, unas latas. Les doy el ejemplo. Chile hizo su primera exportación de cerezas en el año 2010 a China. $450.000. En el 2019 vendió 1.100 millones. De 450.000 a 1.100 millones. Solamente promoviendo, insisto, arándanos, cereza, miel, nueces, limones, todas producciones, arvejas, que son muy importantes en distintas regiones del país, tenemos un paquete, yo diría, siendo conservador, en el próximo quinquenio, de 5 o 6 mil millones de dólares de exportaciones en todo solamente ese paquete. Los shrimps, los calamares, explosivos, son los langostinos del Atlántico Sur, son los más requeridos y los más caros en el mercado chino. Ni hablar del complejo de gas y de petróleo, hoy golpeado, por supuesto, por los precios del petróleo, pero se van a recuperar. Y minería, capítulo absolutamente central. Nosotros tenemos una actitud todavía inmadura frente a la minería, que lo ponemos al cuidado del agua. Tenemos que tomar el ejemplo de Chile y de Australia, que han resuelto que minería y vino, ahí está el punto donde el agua demuestra claramente que puede ser cuidada con las metodologías de perfección, inclusive de cuidado medioambiental. No podemos oponer la cuestión medioambiental a la minería. Tenemos que tener, por supuesto, un régimen de alto nivel de preservación y cuidado del medio ambiente, pero la minería moderna en el mundo, sea en Canadá, sea en Chile, sea en Perú, donde hubo todo un proceso muy conflictivo y donde hubo intenciones de avanzar sobre el medio ambiente y la propia población no lo permitió. Y me parece muy bien.
Pero esos son los grandes desafíos que hoy, con las riquezas que nosotros tenemos, todo esto, especialmente en el mercado de Asia-Pacífico, tenemos la posibilidad de multiplicarlo, e insisto, 4, 5 veces. El corredor es una expresión regional muy importante. Es obvio que si tenemos que salir hacia el Pacífico, deberíamos tener un desarrollo portuario común, con inversión común, con caminos, túneles y ferrocarril comunes en términos de programas de inversión, para utilizar los puertos chilenos como puertos Mercosur, una mejor integración de infraestructura y evitar tener toda una vuelta desde nuestros puertos atlánticos por aguas complicadas, como son la de Magallanes, etcétera, y salir directamente por el Pacífico. Un desarrollo indudablemente, absolutamente estratégico que tenemos que desarrollar y que ha venido parado por mezquindades, a veces provinciales, a veces entre las naciones, y tenemos que superarlas. ¿Por qué? Porque el mandato de nuestra gente de tener una oportunidad de vivir mejor es muy claro en todos los países, y hoy vemos lo que está ocurriendo en Chile. Miren lo que es el mundo en esto. A mí me tocó ser presencial por cuestiones de trabajo en Chile y en Hong Kong de lo mismo. 1,5 millones de personas en la calle que no responden al oficialismo ni a la oposición, en Hong Kong o en Chile. Un serio reclamo por la inclusión social y la no representación de gobiernos ni en el oficialismo ni en la oposición. Gran desafío para las autoridades de Hong Kong y las autoridades de Beijing, allá lejos, a 20.000 kilómetros, y un gran desafío, y yo tengo muchos amigos extraordinariamente capaces chilenos que tienen ese desafío, cómo resolver el problema de la inclusión social y de la representación política. Yo tengo total confianza que Chile va a avanzar enormemente en ese camino. Por eso el camino común, porque Argentina, con otra descripción, tiene el mismo problema, lo tiene Brasil, en mucho menor medida lo tiene Uruguay, pero también lo tiene. Entonces, yo creo que este desafío común nos tiene que incitar al corredor de comunicación, al mejor y más intenso funcionamiento del Mercosur, una gran comunicación institucional, lo decía muy bien Manuel. El nivel institucional marca y resuelve, si uno resuelve bien lo institucional, va a resolver lo económico. Y en lo institucional es lo nacional, lo provincial y lo interregional o intrarregional. Muchas gracias, doctor. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Raúl Hermida consulta si es posible, si usted cree que es posible avanzar a ritmos diferenciados en la agenda de relacionamiento externo del Mercosur, tal como lo solicita la Cancillería Argentina en su último comunicado. Bueno, esto fue un invento. Para arreglar el lío inventaron esto que se llama el avance a 2 velocidades, que fue un gran lío para Europa, no sirve para nada. Me parece como forma de resolver el entuerto, bueno, lo que tenemos que hacer, los problemas que tenemos de mercado son los mismos, producimos cosas muy similares en la región, no hay ningún motivo para que no negociemos al mismo tiempo. Lo que hay que tener claro es el procedimiento, y le doy también ejemplo. ¿Quién puede dudar de la cercanía y de la importancia para Corea del Sur de China? Obviamente que es muy importante. Pero al mismo tiempo nadie puede dudar de la alianza militar, de defensa, económica que tiene con Estados Unidos. ¿Qué hizo Corea del Sur para sentarse con China a negociar mercado común? Tuvieron 5 años analizando factibilidad. ¿Qué significa eso? Entre gobierno y empresarios chinos y coreanos se sentaron a analizar los sectores, a analizar realmente dónde estaban los puntos sensibles, cómo cuidar a esos sectores sensibles, cómo fraccionar en el tiempo las condiciones de avance del libre flujo de bienes, y llegaron a un acuerdo. Estuvieron 5 años preparándola, negociaron, y hoy hay un acuerdo importantísimo, de varios miles de millones de dólares entre Corea del Sur y China. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que además, como hemos avanzado, tardamos 6 administraciones en llegar al acuerdo con la Unión Europea y todavía nos falta un camino. Yo creo que hay que sentarse con China y hay que sentarse con Estados Unidos a analizar factibilidad. Eso no significa que abro el mercado, regalo productos, la historia esta del proteccionismo, porque gracias al proteccionismo vamos a construir nuestra
industria. Mentira. No ha ocurrido, ya sabemos que ese argumento es falso. La realidad es que Argentina es menos industrial hoy que en la década del 60. O sea, que no vengamos con que el proteccionismo nos hace más industrializados. Entonces, lo que tenemos que hacer es compartir con nuestros vecinos el análisis y con los chinos, con los norteamericanos, con los europeos, con los coreanos, con los canadienses, porque eso es el flujo del comercio que todos necesitamos. Hoy no hay nadie en contra del libre comercio. Nosotros seguimos en agendas viejas, todavía llamamos al neoliberal. El neoliberalismo se terminó en el 2008. Los grandes intereses privados que planteaban y financiaban a centros de estudio el dato del Estado mínimo, en el 2008 tuvieron que ir a pedirle escupidera al presidente Obama, primero a George Bush hijo y después a Obama, y les tuvieron que prestar plata. La verdad, el Estado americano se tuvo que quedar como depositario de las acciones de la industria del seguro, automotriz, buena parte de los bancos, fondos de inversión. Fue impresionante. Y después las recompraron. Los mismos privados, pasó la crisis y las recompraron y el Estado se las devolvió. Hoy no hay nadie que en su sano juicio quiera un Estado débil. Todos sabemos que necesita lo que pasa con el COVID. Entonces, sin lugar a duda, todos necesitamos un Estado no grande o chico, pero eficiente, bien equipado, que tenga prioridades claras, que pueda cumplir el rol de ser el custodio del bienestar general y que tenga como socio al sector privado. No es un enemigo. Hay muchísimos roles que, por supuesto, no es funcional que los haga el Estado, pero siempre asociado. Es un concepto asociativo entre el sector privado y el sector público. Somos socios en la cuestión pública. Entonces, estos principios nosotros los seguimos debatiendo como si estuviéramos en el siglo XIX, ¿no? Los federales y los unitarios. Dejémonos de joder, discúlpenme el lenguaje, pero estamos 100 años atrasados. No podemos seguir en ese andarivel. Además, ya no tenemos tela para cortar, ¿no? Ya queda muy poca tela para cortar. O sea que razonablemente lo que tenemos que hacer es pensar en términos contemporáneos, con las ideas que en el mundo funcionan, con los desafíos de las cosas que se cuestionan en el mundo, porque en el mundo no hay un pensamiento único, hay un pensamiento plural, permanentemente, y eso es una de las buenas cosas del pensamiento occidental, que no se somete a la verdad absoluta. Todas las verdades, sean morales, políticas, económicas, sociales, culturales, son relativas. Por cada verdad hay otra verdad sobre la mesa. Y yo creo que esto tenemos que estar orgullosos los que sentimos que pertenecemos a esta cultura extraordinaria que es la cultura occidental. Bien, muchas gracias, doctor. Retomamos acá el tema China con una pregunta del contador Ricardo Orchansky, que pertenece a la Cámara de Comercio Exterior de acá de Córdoba. Ricardo nos consulta, ¿qué nos puede comentar sobre la decisión de China de utilizar solo la moneda china para el comercio internacional en lugar del dólar? ¿Cuáles son los pros y los contras de esta medida que ha tomado? Hay una confusión de lectura. Lo que ha puesto China es la exclusividad de la moneda local, inclusive ha dado una criptomoneda, en sus transacciones. No ha anulado al dólar como moneda. Nosotros, el 40%, esto fue una negociación que me tocó a mí, el 40% de las reservas en el Banco Central de la República Argentina es un swap de casi 20.000 millones de dólares en renminbi en el Banco Central. Esto lo está haciendo China en todo el mundo, ya con decenas de bancos, está haciendo estos acuerdos bilaterales o swaps centrales porque en las reservas del Banco Central, pero no es de libre convertibilidad. Entonces, China lo que aspira, sí, es a un lugar a la par de el dólar, el yen, el euro, el franco suizo y la libra esterlina. No tiene ese lugar. Está en campaña para obtener ese lugar, la igualdad, ser una moneda dura, el renminbi o yuan. Entonces, acá hubo una lectura, bueno, forma parte de las campañas, como lo del, ¿cómo se llama? El virus que viene de la torre, ¿no? Entonces, sí, en las transacciones internas, dice, señores, las transacciones internas en China que se hacían también en dólares, ahora no.
las transacciones internas se hacen en la moneda local, ¿no? No puede sorprendernos esto, ¿verdad? Quizás lo que nos sorprende es que se decida esto ahora y muchos creían que por ahí solo se hacía en yuanes internamente. No, había bimonetarismo interno y ahora han pasado a un dato de consolidar su moneda como moneda nacional. Bien, estamos teniendo por ahí unos pequeños problemas en la comunicación. La siguiente pregunta es, ¿cómo ve las diferencias ideológicas y políticas entre Brasil y Argentina? Y si usted cree que esta relación puede llegar a tener un impacto en el comercio bilateral importante. Bueno, yo creo que estamos en un problema coyuntural grave, pero problema coyuntural. Por eso hay que ser muy cuidadoso en no sacarlo de un problema coyuntural. Nosotros tenemos un bien superior a proteger, que es la mayor integración entre Argentina y Brasil. Brasil está en condiciones estructurales mucho mejor que nosotros. Pensemos que tiene más de 250.000 millones de dólares de reservas, que tiene una inflación muy baja, que tiene intereses muy bajos, no tiene crisis de balanza de pago, que es lo que solamente tiene Argentina fuera de Venezuela, que es la mayor tragedia regional. Después venimos nosotros. Perú acaba de hacer un empréstito al 3%. Lo bajó porque pidió una cantidad, tuvo un ofrecimiento mucho mayor de financiamiento que el que tenía, eso le tiró abajo el interés. En Bolivia y Paraguay ya lo están haciendo. Bolivia y Paraguay están mucho más sólidos que Argentina. También piden 1.000 millones y le ofrecen 15.000 millones. Entonces también ellos no están en 3, están en 4,5. Entonces tenemos que entender que nosotros vamos a tener que hacer un gran esfuerzo de empatía para que la tendencia que existe en Brasil siempre han existido dos tendencias. La tendencia competitiva con Argentina, que piensa que Argentina es un problema, una carga, un competidor incómodo, y los que han entendido la síntesis y la integración como el camino. Ese debate está abierto. En Brasil, en este momento, está ganando el sector que piensa desprendámonos de este mal socio que nos cuestiona la credibilidad, saquémonos a Argentina de encima. Hay motivos también, en eso no tenemos que enojarnos porque haya gente que piensa eso, porque nuestra conducta acredita que muchas personas piensen eso. Por lo tanto, que tenemos que demostrarle a los amigos que quieren trabajar con nosotros y a aquellos que quieren desprenderse de nosotros, que nosotros hemos aprendido de nuestros errores, queremos caminar juntos. Este es el gran esfuerzo compensatorio que tiene que hacer el que se equivoca más. Y no nos confundamos con el carácter trumpéstico, por Trump, digo, del presidente Bolsonaro. Tendrá su estilo muy, muy controvertido, pero Brasil es el Brasil, es la octava economía del mundo, tiene un peso extraordinario en esa población Mercosur. Si operáramos como es debido, 295 millones de habitantes y quinta economía del mundo. Miren lo que seríamos si pudiéramos en serio plantear la integración de nuestra región. Ahora, en eso, los que más macanas hemos cometido somos nosotros. No hay que desgarrarse la vestidura, pero lo que tenemos que hacer es entenderlo, pedir disculpas, pedir comprensión y mejorar nuestra conducta para estar en condiciones de ser buenos socios y de demostrar que podemos ser buenos socios. Ese es nuestro desafío. Si no lo hacemos así y creemos que esto o es un problema brasilero o es un problema de personalidad o de ideologías entre los presidentes, nos vamos a seguir equivocando. O sea, de los laberintos se sale por arriba. En el horizonte uno se pierde en el laberinto. Entonces, de este laberinto en el que estamos metidos, tenemos que salir por arriba y tenemos que tener la grandeza de mirarlo desde arriba. Bien, gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta, que dice lo siguiente. ¿Qué opinión le merecen los dichos del presidente respecto a que las potencias mundiales van a salir más golpeadas de esta pandemia, lo que las va a equiparar a la situación de Argentina y a nosotros como país nos va a favorecer?
Bueno, siempre hay un pensamiento que se llama nihilista que dice que lo malo es bueno. Lo malo es malo, es una tragedia. Esto que le está pasando al mundo ocurrió por última vez hace 100 años, en 1918, con la fiebre española originada en Estados Unidos. No fue de origen español, mató el doble de la gente, o más del doble de la gente en 2 años, del 2018 al 2020, que los que murieron en la primera gran guerra de 1914 a 1918. De eso no hay memoria histórica porque prácticamente no hay nadie vivo que haya vivido este hecho global, y si hubiera alguien vivo, lo hay, con más de 100 años de vida, nunca lo hubiera podido vivir porque fue un fenómeno que casi no se habló, tanto que se llama fiebre española porque en España se habló del tema, entonces se llama fiebre española. El mundo, después del dolor de la guerra, trató de ocultar esta enfermedad que se llevó 50 millones de personas, centralmente entre 20 y 40 años de edad, a diferencia de este virus que nos tiene a los mayores como su bocato di cardenale. La fiebre española prefería la carne fresca. Entonces, fue devastador. Ahora, si alguien sostiene que hubo algo bueno en la fiebre española, prefiero no contestar el comentario del presidente. Las tragedias son tragedias. Hay que analizarlas como tales, no pensar que nos va a dar ningún beneficio. Yo me acuerdo cuando era embajador en la Unión Europea, apareció el fenómeno de la vaca loca, de origen en Inglaterra, y había productores en la Argentina que celebraban, decían, uy, como no van a poder comer carne intraeuropea, nos van a comprar más a nosotros. No, la gente por miedo a la vaca loca no quería comer carne. O sea, ni intraeuropea ni argentina. Las desgracias son desgracias. En la Argentina tenemos esta instancia. También a veces creíamos que si le iba mal a Brasil, nos iba bien a nosotros. Si le va mal a los chinos o a los norteamericanos, nos va a ir mejor a nosotros. Las tragedias globales son malas para todos, o sea, creo que el presidente está equivocado. Bien, está claro. Ahora nos vamos hasta Estados Unidos. Preguntan lo siguiente: ¿cuál es su impresión sobre el destino del proceso electoral de Estados Unidos y cuáles serán, según usted, las consecuencias para Argentina de un nuevo triunfo de Donald Trump y cuáles las de una derrota? Por supuesto van a ser en noviembre de este año los americanos los que decidan quién es su presidente. Sí había un escenario a diciembre, cuando hablábamos recién del escenario global, donde todo indicaba que el favorito era Donald Trump, que la economía americana venía recuperándose en términos de crecimiento, de empleo, de consolidación, y por lo tanto había un escenario donde había, no por nada, 20 o 22 candidatos demócratas, mucha confusión, él podía inclusive Trump burlarse de ese escenario de atomización en su rival. Eso se fue corrigiendo en el tiempo, hoy hay un solo rival y está creciendo en las encuestas y está bajando el presidente Trump. Por lo tanto, hoy ya la situación que parecía 3 o 4 meses atrás en un sentido, hoy no aparece en ese sentido. Pero esto finalmente es un aspecto personal. Si hay cosa en la que sí está muy consolidado la opinión pública demócrata y la republicana, es en la posición de conflicto con China. O sea Trump, va a cambiar seguramente el estilo, ¿no? O sea Biden, el presidente, que es su challenger, las condiciones de conflicto duro de negociación con China van a seguir sin lugar a dudas. Respecto de la Argentina, lo que tenemos que esperar, nosotros no somos actores decisorios, somos actores marginales de la situación internacional. Esperemos que se recupere el mercado internacional y que tratemos de tener las mejores relaciones posibles, primero con nuestros vecinos, que lo tenemos que ordenar, la casa. Por supuesto que podamos avanzar hacia un acuerdo con la Unión Europea y que podamos abrir negociaciones con Estados Unidos y con China. Hoy hay un escenario mundial que nos permitiría, si nosotros tenemos la fuerte voluntad, vocación y energía para hacerlo, que no dirimamos de quién somos más o menos amigos. Nuestro interés está en ser amigos de nuestros amigos. No tenemos muchos enemigos, así que
no tenemos mucho para reflexionar en ese camino, pero hay que trabajar sobre la amistad conducente, ¿no? En términos de productos, de sectores, de políticas exportadoras. Tenemos que trabajar con esas miras en clara y no trabajar en el campo ideológico, más allá que cada uno tiene su mirada, forma parte de nuestra cultura que uno pueda ser de izquierda, ser de derecha, ser judío, ser católico, ser ateo, cada uno mantenga su pensamiento y su forma de ver el mundo, pero teniendo en claro que vivimos todos juntos y que la negociación de la convivencia es tanto en lo interno, en lo regional, como en lo internacional, es lo que nos tiene que guiar. Perfecto, doctor, está muy claro. Pasamos a la siguiente pregunta y es la siguiente. ¿Cómo explicaría la combinación interna en China entre el Partido Comunista y el sistema capitalista? Bueno, aquí esta es una pregunta muy interesante. Bueno, normalmente nosotros analizamos esa diferencia, comunismo versus capitalismo. Yo creo que el régimen en China es más chino que comunista. Lo más cerca que tenemos es el comunismo porque, la verdad, el Partido Comunista viene de Europa. Vino traído de Rusia, lo inventó un alemán que escribió su obra central, que casualmente es El Capital, en Inglaterra, basado en el sistema de funcionamiento capitalista inglés de mediados del siglo XIX. Así que ahí es donde tenemos la menor diferencia. Las mayores diferencias están con el sistema chino, no con el sistema comunista. China hoy es un país sin lugar a duda capitalista, el 65% de su economía es privada, con una pujanza extraordinaria, tiene una gran habilidad natural que forma parte de su cultura en términos de comercio, son duros como negociadores y a veces en general poco transparentes. Hay un relato hecho del siglo XVI por jesuitas, que fue una colonia de jesuitas muy importante que llegó durante el siglo XVI y XVII a China, y hay un relato muy interesante que un comerciante chino llevaba 3 sistemas de pesas para medir, ¿no?, lo que compraba y lo que vendía. Una pesa si compraba, otra pesa, otro sistema de pesa si vendía, y un tercero si no había más remedio porque el otro se daba cuenta que le estaban metiendo el perro en la compra o en la venta, que era el verdadero sistema de pesas y medidas con justicia, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero la gran diferencia es en la verticalidad del sistema. Nosotros tenemos una forma de describir dentro de nuestra cultura a los sistemas políticos por democracias o dictaduras. Después, 1000 matices. Por ejemplo, respecto de Venezuela, para dar el ejemplo, en el gobierno de Cambiemos describíamos a Venezuela como una dictadura. Esta administración dice, no, es una democracia que comete excesos, pero es democracia porque finalmente fue elegida. Pero esto lo discutimos siempre en lo interno, en los juicios. En China, las opciones son orden o caos. Ellos cultivan, y esto viene de 1500 años, el orden es lo bueno, el caos es lo malo. Por eso tiene una traducción del chino mandarín al castellano, se llama armonía. Pero para nosotros, ¿armonía qué es? O una palabra musical, o una palabra que nos refleja una cosa de todo el mundo, flower power, estamos por el campo, vamos corriendo, deshojamos margaritas, todos estamos felices, nos abrazamos y nos besamos y decimos que eso es la armonía. No, esto no tiene nada que ver, es una mala traducción. La armonía para China es que funcione bien el sistema vertical. Es decir, que ordene bien el que tiene que ordenar y obedezca bien el que tiene que obedecer. Entonces, es un principio cultural que no tiene que ver con el comunismo o con el capitalismo. La medida del capital, indudablemente, ellos son extraordinariamente materialistas, es una sociedad materialista sin Dios. Por lo tanto, yo estoy convencido que China es más materialista que Estados Unidos. En Estados Unidos hay un capitalismo donde como mínimo de la población es muy religiosa y sinceramente religiosa.
tienen un concepto muy sentido inclusive en el manejo del dinero como la administración individual y que no es propio el dinero. Cuando George W. Bush trató de eliminar el impuesto a la riqueza, que en los grandes patrimonios llega al 80%, o sea, que se muere con 100 millones de dólares, 80 millones se lo queda el Estado. Una gran solicitada encabezada por Bill Gates, los hombres más ricos de Estados Unidos, que plantearon y no permitieron que avance, porque decían que era justo, que al margen del éxito personal, etcétera, en la administración del dinero, era justo que al morir, y en ese momento anuncia Bill Gates, alguien que tiene miles y miles de millones de dólares de patrimonio, que puso 3 fideicomisos para sus 3 hijos de 10 millones de dólares para cada uno, y todo lo demás lo iba a entregar en vida. O sea que ni siquiera le importaba el impuesto porque él lo iba a alegar estando en vida. Sí, eso también es un dato del capitalismo. Primero hay que tener capital. La Argentina no lo tiene, por eso no tenemos mucha calidad tampoco. Pero este es un dato central en el sentido que hoy los sistemas se parecen. Pensemos en Francia, el sector de empresas multinacionales. 75% es el índice máximo de pago de ganancia. De impuestos. Hágase 5 millones de euros por confiscatorio. Por la historia de Depardieu, que se fue a vivir a Rusia, para... Bueno, yo soy el francés. Bueno, tuvimos un problema, se ve con la conexión del doctor Guelar. Ahí estamos. Sí. Ahora sí. ¿Nos escucha bien, doctor? Creo que volvimos, sí. ¿Está todo bien? Se escuchó bastante entrecortado la última parte, si quiere retomar, pero estamos teniendo, me parece, algunos... Sí. Lo que les decía es que este amigo mío, francés, que gana 100 millones de euros anuales y tiene que pagar 75 millones de euros de impuestos, lo hace como nacionalista convencido, que es un precio razonable por lo que significa Francia en el mundo, por el nivel de prestaciones, de salud, de educación, de infraestructura, de belleza de la naturaleza, etc. Y bueno, pero esto al final de cuentas uno dice, ¿qué es más comunista o socialista? ¿Francia o China? Y en muchas cosas yo diría que China es más comunista que Francia. Por eso hay que reubicar las cosas no desde clichés o de análisis de preconceptos o ideas antiguas. O sea, hace 40 años China era comunista soviética, no había propiedad privada, además era un país pobre, su industria era de bajísima calidad. Esa China no existe más. 20 años atrás China era más pobre que Argentina, hoy es una superpotencia. Entonces yo creo que hoy los cambios son tan abruptos. Me decía el presidente de Huawei en Beijing, que me dio una cena de despedida cuando yo tenía que venir, y me dijo que ellos están invirtiendo 15.000 millones de dólares al año en investigación, porque toda la tecnología que tiene Huawei hoy, en 2 años es obsoleta, en 2 años. Entonces nosotros no podemos seguir discutiendo el siglo XIX. Es decir, tenemos que entender la velocidad de los cambios y entender el mundo a esa velocidad de cambio e insertarnos en ese mundo a esta velocidad de cambio. Bueno, doctor, la verdad que es muy interesante escucharlo y nos están llegando continuamente preguntas. Queremos cerrar con esta última por una cuestión de que por ahí estamos teniendo algunos detalles técnicos en la comunicación y tampoco queremos extendernos demasiado y robarle mucho más tiempo. Cerramos entonces, si le parece bien, con esta última que tiene que ver con algún comentario que nos pueda hacer sobre la causa del origen que llevó a esta pandemia del COVID en las falencias sanitarias de China.
por el tema de los mercados de animales salvajes y demás. Sí. El mejor análisis que uno puede hacer de la situación sanitaria en China es comparando estos mercados folclóricos que todavía existen, remembranza de la pobreza más absoluta, donde se suplementaba un tazón de arroz con un murciélago, con un pangolín, con una rana, con una víbora, con un alacrán, porque era lo que había disponible en una economía de miseria absoluta, pero uno no tiene que compararlo con Francia o con la Argentina. Uno se corre 2 cuadras de ese mismo mercado tradicional, minoritario hoy, porque la inmensa mayoría de la población china no se alimenta de esto, y se encuentra con supermercados hipermodernos y con niveles de sanidad absolutas y productos chinos de alta calidad y de todo el mundo que le van a vender sus productos, como decíamos, las cerezas chilenas o la carne argentina y todos los productos que no se le puede ocurrir del mundo. Entonces, esta es una realidad en superación. En este momento todos estos mercados van a desaparecer, no tengo la menor duda que este proceso ha sido tan traumático para China que estos mercados de animales salvajes sin cuidados sanitarios que existían, yo lo conocí en Wuhan, yo estuve 28, 29 de noviembre del año pasado en visita oficial, en Wuhan estuve en ese mercado, para nosotros asqueroso, el olor, la sangre, los animales, estuve 5 minutos y me fui, porque obviamente si hubiera querido sacarme fotos, abrazarme con los puesteros, comerme una sopita de murciélago, me lo hubieran hecho especialmente en homenaje al embajador argentino, no es, por supuesto, nuestra vocación, y para eso no necesitaría ir a Wuhan. En este momento estamos con una invasión de murciélagos en la ciudad de Buenos Aires. Yo vivo en Retiro, muy cerquita de la estación, y en un piso alto, así que tengo que tener cuidado a la noche con mi mujer de cerrar las ventanas para que no se nos entre un murciélago a mi casa. Por supuesto, en mi caso, no tenemos ningún interés en hacer una sopa de murciélago, ¿no? Pero a lo que voy es que estas condiciones han existido. China, con esta tradición folclórica, la va a suspender. No tengo la menor duda que van a desaparecer definitivamente estos mercados telúricos o folclóricos, pero el problema existió mucho tiempo. Los últimos 20 años han aflorado. El SARS nace en China, hubo un brote de fiebre aviar muy grave. El año pasado, fiebre porcina, que no era transmisible al hombre, pero le costó a ellos 200 millones de cabezas de cerdos que tuvieron que sacrificar. Entonces, ha habido una acumulación de hechos que demuestran que había un problema y hay un problema sanitario, una hipermodernidad por el otro lado, que demuestra que esto no hay ningún motivo para que exista, lo tienen identificado y indudablemente están trabajando, y yo estoy seguro que en los próximos años esto va a desaparecer totalmente. Bien, doctor, la verdad que le dijimos que era una última pregunta, pero nos están llegando más y le podemos pedir una última... Deme un segundo que prendo una luz, porque estoy en el medio de la oscuridad. Ahí creo que estamos mejor. Está perfecto, sí. Y la verdad es que la conexión me parece que se estabilizó, así que tenemos mucho interés por parte del público de seguir escuchándolo, doctor. Acá preguntan, por ejemplo, ¿qué conflictos diplomáticos cree que pueden precipitarse con respecto a la pesca ilegal en las aguas argentinas? Un tema bastante importante. Esto es China y otras 20 flotas. O sea, nosotros tenemos en la milla 200, esto más de uno lo debe haber visto en fotografías, que hay como una vista aérea que parece una ciudad y son los barcos que están cruzando aguas territoriales argentinas, pescando, y muchas veces ven un cardumen que cruza esa línea invisible, pero que existe, y por supuesto se meten. La tradición de los pesqueros es pirata en todo el mundo. Las flotas pesqueras requieren cada vez más control del Estado, porque si no nos vamos a quedar sin pescados. Ya nuestras merluzas son así, que parecen mojarritas, porque no respetan los tiempos de veda. Es muy difícil, ya hay mares que están devastados, o sea que ya no hay forma ni siquiera
de tener existencia de cardúmenes. Entonces, los estados, ahí aparece de nuevo la importancia del estado. Por ejemplo, Chile hace 30 años que tiene cajas negras en los buques, inclusive los buques que pescan legalmente, porque nosotros la gran depredación la hacen los buques pesqueros que están pescando legalmente, porque no tienen el debido control. Una caja negra en un buque que está pescando legalmente, uno sabe la capacidad de faena que tiene el buque, cuánto tiempo estuvo pescando, y puede meter el perro en un par de cajones, pero está claro si está cumpliendo sus cuotas o no las está cumpliendo, si se está excediendo. Es decir, nosotros tenemos las piratas y el descontrol por vía de sistemas de inspectores sujetos a la persuasión, por supuesto, de los armadores de buques de control. O sea que yo, ahí insisto, es un tema con los pesqueros chinos, con los coreanos, con los polacos, con los españoles. Este es el problema con los pescadores. No es que son todos pecadores, además de pescadores. Bien, ahora tenemos una pregunta que nos lleva un poco al punto central donde empezó esta charla en relación a Mercosur, y dice lo siguiente: con respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur, los parlamentos de los países tienen que trabajar para que el acuerdo avance. ¿Qué perspectivas ve del trabajo del Congreso para que prospere el acuerdo, teniendo en cuenta que recién están por comenzar a sesionar? ¿Cree que la estrategia del gobierno será boicotear el acuerdo? Bueno, yo creo que ahí todos los congresos, su vitalidad depende de la fuerza de las oposiciones. En general, en el mundo democrático, los bloques gubernamentales o que responden a los poderes ejecutivos se adormecen y se verticalizan a los intereses del poder ejecutivo, pasa en el mundo democrático. Entonces, la vida de un congreso la dicta en buena medida el empuje que tengan y la representación que tengan los bloques o el bloque opositor. Acá estamos en un problema, ¿no? Yo sé que mañana va a haber un gran show en las dos cámaras con todos estos LED y las cosas virtuales. Yo sé que mis ex compañeros, yo fui diputado nacional, y secretario general del bloque justicialista en ese momento, deberían estar en las bancas. O sea, yo digo, si un distribuidor de pizza o una vendedora de la caja de un supermercado, los barrenderos que están limpiando a la noche en Córdoba o en Buenos Aires, ni hablar de los médicos y las enfermeras, tienen que aceptar el riesgo de contaminarse en un nivel progresivamente más cercano. Yo estoy seguro, si yo fuera diputado, yo me encadenaría a la banca y entendería que es muy peligroso que en este momento no haya instituciones a pleno, y hay 116 diputados del bloque de Cambiemos, es individualmente el bloque número 1. Yo lo digo, sé que me putean mis ex compañeros, algunos de militancia y otros de función, pero me parece que es muy grave, y en esto no tengo que mirar al gobierno. Algún legislador me dijo que no podían salir de la casa porque no estaban incluidos en el decreto del presidente. Y yo celebré que el presidente no ponga por decreto la autorización a un diputado para que circule en ejercicio de una tarea tan importante como la representación popular. Y yo creo que los diputados no pueden estar en cuarentena, tienen que estar cerca de su gente, tienen que estar asistiendo a su gente en la primera línea y tienen que estar 2 días, no es tan grave, pueden venir en auto. Yo soy muy amigo, son como hermanos míos, el que fue gobernador y expresidente Ramón Puerta, y venía todas las semanas desde Misiones, y el senador Pichetto, que pasó más de 20 años en el Congreso, y venía todas las semanas en auto de Río Negro. Entonces, la verdad, no hay ningún motivo para que no vengan 2 o 3 días por semana, estén en la capital, lo hacían sin coronavirus, y no hay ningún motivo para que dejen de hacerlo con coronavirus. La mayoría de ellos tienen o alquilado, son propietarios de un departamento en la capital, los que no viven en la capital. A mí me parece que les debería dar vergüenza. Lo digo muy claramente porque es una ausencia que no se le puede atribuir
al gobierno. Yo si lo tengo que criticar al gobierno, lo critico, pero esto hay que mirarse al ombligo propio y no al Poder Ejecutivo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy enriquecedora su presentación. Antes de darle las palabras de cierre al contador Tagle nuevamente, le quiero reiterar los saludos que le hacen llegar por el chat, Fedecom, la Cámara de Comercio Exterior y demás, felicitándolo por su presentación, así que quería transmitirle eso. Y ahora sí, Manuel, lo escuchamos para dar un cierre final a la presentación. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, realmente un placer, pero antes de decirle muchas gracias como corresponde y valorar su participación hoy, me queda una pequeña inquietud con el último comentario suyo. Aparentemente todos tenemos la impresión de que el oficialismo estaba más renuente a concurrir al Congreso que la oposición. La oposición estaba más dispuesta, o por lo menos usted acaba de decir que la oposición también no ha querido hacer actos presenciales en el Congreso. ¿Es así o es una equivocación? Mire, yo le voy a hacer, se lo voy a decir como se lo diría en privado sin testigos. Y no me preocupa, y ya lo he dicho públicamente, así que puede volver a ser reproducido. Yo fui secretario general de un bloque en minoría y fuimos muchas veces a sentarnos en nuestras bancas en minoría. Sí, no alcanza con presentar una nota para decir ya dije que quería sesionar. Sí, se presentaron creo 2 o 3 notas. Esto no se juzga por una nota. Yo creo que esto es una actitud física. Yo creo que ser representante del pueblo, en el caso de la Cámara de Diputados, o representante de las provincias, son tareas extraordinariamente importantes, que tienen que llenar de orgullo a la persona que lo hace, y no importa la edad, sino, yo diría, ustedes vieron que hay 3 fórmulas de juramento: por Dios, la patria y los santos evangelios. Uno puede jurar por los 3 o por una de los 3, por Dios, por la patria solo o por los santos evangelios. Y ahora se ha puesto de moda que diputados aparecen y votan por las cosas más inverosímiles. No quiero reproducir, pero creo que ustedes deben haber visto esas ceremonias de jurar por una cantidad de cosas adicionales. Yo creo que había que obligarlos a votar de que ni situaciones de salud ni de edad van a ser utilizadas para el no cumplimiento de sus obligaciones. Los diputados que se tuvieron que ir a lomo de burro o en carreta o a caballo a Tucumán en 1816, que estaban en condiciones muy duras, no había caminos. Tucumán era una villa de 10 manzanas de adobe y de paja. La casa más quizás lujuriosa fue la casa de Tucumán, que era una casa muy, muy sencilla. Se pasaron 9 meses ahí. Había cosas mucho peor que el coronavirus, porque en esa época había paludismo, había cólera, había viruela. Era gravísima la situación sanitaria, y encima venían por el norte, por el Alto Perú, estaban llegando tropas muy importantes que estaban aguantadas por Güemes y luego por Belgrano, y ahí estaba San Martín juntando la tropa para cruzar, y San Martín cruzó con asma y a lomo de burro y liberó a Chile y a Perú. Y esto no es para Villiquen ni para que los chicos lo estudien en la escuela. Yo creo que hoy tienen que sentirse profundamente avergonzados los diputados y los senadores que no entienden la responsabilidad y la emoción de vivir un tiempo de tragedia, pero al mismo tiempo de grandes desafíos. Y insisto, me parece que esto lo tiene que tomar muy claro la población, porque si se presentan a una reelección, yo creo que seriamente no hay que reelegirlos. Bueno, doctor, realmente qué país distinto los próceres y los patriotas que lo conformaron y el que hoy estamos viviendo. Pero es el que tenemos y es el que tenemos que tratar de cambiar todos, que con exposiciones como la suya, obviamente generan grandes contribuciones para que nosotros todos intentemos cambiar este país y realinearlo por ese rumbo que hemos perdido, pero que yo creo que lo podemos reencontrar si tenemos capacidad, convicción e insistimos y perseveramos en esto. Así que le agradezco, usted ha sido realmente elocuente, muy divertido, muy claro, tan es así que hemos tenido que cortar las preguntas,
porque si no hubiéramos abusado del tiempo suyo y quizás de alguno de los asistentes, pero creo que ha sido una oportunidad de conocerlo bien, de disfrutarlo, y le agradecemos mucho su presencia. Manuel, yo soy el agradecido. Siempre digo que estoy seguro que los nietos de mis nietos van a vivir en una gran nación. Hay que perseverar. Espero que sea antes. Esto es una expresión de deseos, pero que al final este país, que es una extraordinaria nación, que fue construida por generaciones tanto locales como de inmigrantes que lograron que estemos donde estamos, pero podemos estar 100 veces mejor. Yo creo que es un dato que nos tiene que hacer perseverar y templar el espíritu para reformular y reforzar esas sanas intenciones que tienen que ser realidades de cambio. Así que yo se los agradezco y quedo a disposición de ustedes. Y termino diciéndole que realmente estoy convencido de que Argentina ha tenido mala suerte con los gobiernos de las últimas décadas, porque realmente es inexplicable que estemos en la situación en que estamos. Lo comparto. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Gracias a todos ustedes y gracias a muchos de los que están ahí, que no hemos podido tener diálogo directo, en particular, por supuesto, a mi amigo José David, pero hay otros amigos ahí presentes. Para todos un gran abrazo. Virtual, ahora no, parece que por un tiempo no vamos a poder abrazarnos. Bueno, lo convocaremos más adelante, doctor, para que nos actualice la realidad política e internacional. Así que ha sido un placer. Lo vamos a hacer presencial, porque este asunto del Zoom es muy tecnológico, pero a mí ya me tiene podrido. Así que cuenten conmigo y me agarro un auto y me voy para Córdoba. Bueno, muy bien. Un gusto de haber estado con usted. Gracias. Manuel, comentarle por último, antes de que se vayan, el viernes lo tenemos a Claudio Zukovicki a las 16 horas, que va a hacer un análisis por el tema del canje de la deuda, así que nos esperamos para que nos sigan acompañando en estas reuniones especiales que estamos haciendo desde la Bolsa. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, hasta luego.